A continuación, vas a ver una mesa redonda que dirigí durante el Segoviap, un evento de emprendimiento localizado en la ciudad de Segovia, donde tuve el honor de presentar a 4 emprendedores españoles que nos compartieron los proyectos en los que están trabajando y a través de los cuales generan un impacto social positivo. Hablamos de emprendimiento social, de la importancia del autoconocimiento como emprendedores o de cuál fue el punto de inflexión que ellos atravesaron para comenzar a hacer lo que están haciendo. Me he ocupado de subtitular y de añadir capítulos a este vídeo para que sea un poco más fácil de consumir. Si te gusta y aprecias este trabajo, agradecería muchísimo tu suscripción. Y sin más dilación, vamos allá con esta conversación. Bueno, pues fuerte el aplauso ahora sí para Javier de Olas, que ahora sí que arrancamos. Javier, bienvenido. ¿Se me escucha bien? Hola. Gracias, tocayo. Y gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy, en esta pedazo de mesa redonda. Gracias a Pablo también, que acaba de darnos pie a la próxima conversación. Tengo muchísimas ganas de presentaros a quienes me están acompañando hoy en esta mesa redonda llamada Emprende con propósito, cómo crear negocios que cambien el mundo. No es poca cosa, no estamos hablando a la ligera. Hoy nos acompañan, tenemos aquí a Alejandro Guerra, que es fundador de Wake Up Platform y Humanizing. Tenemos también a Álvaro Navarro, que nos acompaña aquí en su espacio de EA University. Él es profesor, inversor, emprendedor, escritor, ha hecho de todo. Tenemos también a Ana. ¿Me recordabas tu apellido, por favor? Uruñuela, no quería decirlo equivocándome. Ana Uruñuela. Ella es la directora de innovación de Ilunia, que es el grupo social de la ONCE, ya nos contará más. Y tenemos también a Miguel Ángel Ávila Santiago, que viene conmigo desde Salamanca y que, aparte de ser advisor de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento, también tiene su propio proyecto llamado Neurofix Farm. Ya me siento con ellos y me gustaría que todos estos proyectos que os acabo de escribir, ellos en unos 30 segundos, para empezar, 30, 60 segundos, me lo describan brevemente y también que me digáis, para conectar con un poquito vosotros más a nivel personal, una faceta curiosa de vosotros como persona o profesional. Busco algún punto así interesante para ayudar a conectar con vosotros. Alejandro, ¿por qué no empezamos contigo? Una presentación mía de 30 segundos. 30 segundos, ¿en qué consiste a grandes rasgos trabajo en Wake Up Platform? Soy Alejandro. 30 segundos es difícil, pero luego tendremos el tiempo de expandirlo, tranquilo. Un emprendedor reconvertido. Pasé de una fase de perseguir una foto de la felicidad en el mundo del emprendimiento, tocar fondo y volver a reinventarme, y a partir de ahí salen nuevos proyectos. Uno de ellos es Wake Up, del cual soy CEO, y también Humanizing, del cual soy cofundador también, que consiste básicamente en difundir conciencia del mundo. Y a partir de ahí, pues, 30 segundos. Bien, ¿y algo curioso sobre ti? No sé, la inquietud. La inquietud. Luego hablar un poquito a nivel personal. Cuenta con ello, cuenta con ello. ¿Qué tal se escucha por ahí, por las filas de atrás? ¿Hablamos un poquito más alto? ¿Medio? Hablamos un poquito más alto, si hace falta nos acercamos el micrófono. Álvaro, cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? A grandes rasgos. Luego ya entraremos de lleno en él. Perfecto, muchas gracias Javier, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Yo soy ante todo profesor aquí en IE desde el 2009. En esta sala en la que estamos, en un par de ocasiones o tres, he estado sentado ahí en medio con todo esto lleno de alumnos intentando que no copiaran, ¿vale? Y no funciona, por cierto, da igual cuántas vueltas te des por el aula, no funciona. Yo he tenido diversas facetas en mi vida, fui directivo durante muchos años de una empresa familiar, seguro que a algunos os suena. Por suerte pude salirme y salí vivo de la empresa familiar. Monté una empresa sobre todo para que me diera la libertad para hacer lo que de verdad me gustaba, que era dar clase. Y desde entonces llevo dando clases de emprendimiento, dando clases de estrategia, marketing, y en los últimos años me interesa sobre todo el emprendimiento social. Recientemente he montado una fundación y bueno, hablaremos de ello un poquito, ¿no? Y como algo curioso, no sé, el anterior ponente, Pablo, ha dicho que si conocemos a nuestros padres, el libro que has mencionado que yo escribí, y no me considero escritor, el libro que escribí, el único objetivo que tenía era que mis hijos algún día puedan mirar para atrás y ver pues, que era su padre y lo que pensaba, ¿no? Porque yo pensé que muchos de nosotros no conocemos de verdad a nuestros padres, o solo una faceta. Interesante.
Ana, vamos contigo. Háblanos un poquito en 30 segundos en qué consiste tu labor, bueno, no tu labor, sino a qué se dedica a grandes rasgos la organización de Ilunion. Pues Ilunion es un grupo empresarial que arrancó sus negocios hace más de 30 años con el objetivo de demostrarle al mundo que otra manera de hacer negocios es posible, intentando insertar personas con discapacidad en el mundo laboral. Así empezó y hoy somos más de 40.000 empleados en España y estamos presentes en un montón de sectores, habiendo demostrado que los objetivos sociales y económicos son absolutamente compatibles. Interesante. Y Miguel Ángel, cuéntanos, ¿en qué consiste tu labor en Neurofix? Pues, ¿se me oye? Sí. Yo pensaba también un poco cómo definirlo. Al final me he dado cuenta que mi trabajo consiste en hacer que las cosas pasen de la forma más natural posible. Soy el CEO de Neurofix, una empresa que desarrolla fármacos, ha conseguido ya un producto en una fase clínica avanzada 2A y además pues también tengo otra labor como de mecánico, ¿no? Que significa poner aceite en los engranajes dentro de todos los mecanismos que hacen que esas cosas pasen de la forma más natural posible. Eso sí, el mecánico realmente muchas veces no se ve, pero sin embargo es importante, ¿no? Y también pues, desde el lado del ayuntamiento pues, estamos lanzando y potenciando este cambio con Salamanca Tech, una ciudad que apuesta por ese valor añadido, ¿no? Y luego, como particularidades pues, mías, pues oye, me encanta la montaña, el alpinismo, todos los valores que lo rodean, también el escribir. De hecho, en la empresa una de las opciones que se daban, y oye, si a mí lo que me gusta es escribir realmente, eso no me da duro, pero me toca hacer eso. Tenemos aquí dos escritores, esto podría ser un panel de lectura también, además de panel de emprendimiento. Pero bueno, hoy venimos a hablar de emprender con propósito. Realmente muchas veces cuando entramos en el mundo del emprendimiento, a veces lo hacemos por un deseo de valernos por nosotros mismos, otras veces buscamos encontrar una oportunidad concreta y tratar de monetizarla, ganar dinero, etc. Pero aquí el nexo que yo siento que tenemos en común, especialmente en este grupo, es que todos lo hacemos desde ese ángulo de cómo podemos generar un impacto positivo, cómo buscamos ese modelo híbrido entre ser capaces de buscar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Incluso en preparación con Álvaro en este taller él me mencionaba la idea de empresas híbridas que precisamente buscan un poco como ese doble modelo. Podríamos quizá empezar la conversación por ahí, Álvaro. Expándeme un poquito este concepto de empresa híbrida y por qué deberíamos perseguirlo, por qué es importante. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Al final, yo venía del emprendimiento tradicional y he estado dando clases muchos años de emprendimiento tradicional. Y una de las cosas que me sucedía muchas veces es que veía mucha obsesión en los alumnos en ser el tipo de emprendedor que sale en la portada de Forbes, que es de Silicon Valley, ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parecía que eso era muy real, que me gustaban bastante más los empresarios que los emprendedores o los levantarrondas, ¿no? La gente que monta empresas solo para levantar dinero y parece ser el único objetivo. Me gusta, lo imparto, lo enseño, pero para mí hay un elemento y es el hecho de que hay muchos de los problemas que nos ocupan en nuestra sociedad que los actuales sectores y tal y como están montados no resuelven. Es lo que llaman la experta en emprendimiento social, Conchita Baldón, ha escrito un libro muy recientemente que os recomiendo y habla de la teoría de los 4 sectores. El problema es que hay determinados problemas que no se resuelven desde el primer sector, desde el gobierno, que no se pueden resolver desde la empresa privada y que no se pueden resolver desde las non-profit, desde probablemente el altruismo o las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, esas empresas híbridas, ese cuarto sector que levantan un poco de cinismo, ¿no? La idea de poder montar empresas que sean a la vez financieramente sostenibles, que den una rentabilidad financiera a las personas que arriesgan y la montan y a la vez tengan un peso igualmente importante de un retorno social. Y es muy difícil, no es sencillo, hay problemas como de métricas, por ejemplo, cómo mides, y seguro que vosotros en Ilunion tenéis muchas discusiones respecto a cómo medimos cuándo hemos tenido éxito o no.
Medir el éxito de una empresa, vosotros lo sabéis, es muy sencillo. Miras en la cuenta de resultados, esta tiene éxito, esta no tiene éxito. En una empresa social es bastante más complejo. ¿Cómo lo manejáis vosotros en Ilunion, Ana? Cuéntanos un poquito cómo encontráis esa rentabilidad económica y social al mismo tiempo, que parece ser algo bastante nuclear y central a todo el proyecto que estáis llevando a cabo. Bueno, yo creo que en la actualidad es bastante más fácil de entender para todos. O sea, hace años, ¿no?, nos veíamos un poco más solos en todo esto. Hoy, cuando conceptos de sostenibilidad en general todos los tenemos mucho más presentes, entendemos que la manera de hacer empresa o de hacer negocios tiene que ser durable a largo plazo. Y en ese durable a largo plazo hay más cosas que lo económico. Entonces tú lo puedes hacer muy rápido económicamente, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, con ese ejemplo, ¿no?, que igual en el ámbito material, tangible, del medio ambiente, lo podemos visualizar un poco más, pues yo creo que es muy paralelo a otros ámbitos en el mundo de lo social. Un negocio per se no puede ser sostenible a largo plazo si no genera valor en todo su entorno. Por un sitio o por otro, ese modelo rompe, ¿vale? Entonces tú puedes estar especializado en inclusión, puedes estar especializado en mejorar tu entorno cercano, tu entorno lejano, cambiar un sector, pero siempre es aportando valor. Yo, creo que a largo plazo no hay otra manera de hacer negocios que no sea una manera social de hacer negocios. Serán sociales o no serán. Como bien decías, efectivamente. Tocando este tema de cómo medimos el impacto social, porque el económico se puede tocar, es dinero, se puede medir muy bien, pero ¿qué hacemos con todo ese impacto social? Seguro que en el propio Ilunion tenéis multitud de historias de personas que les habéis transformado la vida, pero que quizá no se ve realmente reflejado en cuestión de números. Quizá puedes ilustrar alguna de estas historias o alguna de las maneras en las que impactáis en diversas industrias dentro de este grupo social de la ONCE. Sí, bueno, yo creo que al final sí se ve. O sea, nosotros creo que hemos dado oportunidades de empleo a mucha gente que igual sin nosotros en alguna zona geográfica o en alguna época no hubiera podido trabajar. Entonces ya eso, más que un trabajo, es una oportunidad de vida. Es gente que puede construir una vida mucho más normalizada alrededor. Al final todo gira en base a las personas. Ahora muchas de las compañías, sin necesidad de tener un propósito social, hablan de poner a las personas en el centro, bien sea empleados, clientes, etc. Entonces, cuando tú integras e incorporas personas y de verdad tienes esas personas en el centro, son empleados agradecidos, empleados felices, empleados inquietos, que aportan, que inspiran, que se involucran en el proyecto, y todo eso se puede medir. Y bueno, al final yo creo que una organización sana debe intentar tener empleados felices, y empleados felices consigue clientes y consigue clientes felices, no al revés. Cuando hay gente, ¿no?, que está tratando de trabajar, pues por ejemplo, esa experiencia cliente, el sorprender, el romper en el mercado, yo creo que en la otra dirección también funciona, y todo eso se mide, porque las personas son las que aportan al negocio y aportan al funcionamiento de la empresa. Lo puedes medir en números, lo puedes medir en productividad, lo puedes medir en absentismo bajo, lo puedes medir en promoción, lo puedes medir en un montón de ámbitos. Qué interesante. Hablando de emprender con propósito implica también conocerse muy bien a ti mismo, porque tienes que saber el por qué hacer las cosas. Miguel Ángel, tú hacías mucho hincapié en la idea de emprender con trascendencia. Era un término que utilizabas y me llamaba mucha atención que lo escojas de manera tan deliberada. En tus propias palabras, ¿qué significa para ti emprender, hacer lo que haces con trascendencia? Pues al final yo creo que los emprendedores tienen algo de exploradores, ¿no? Y el hecho de explorar en general, ya sea en cualquier ámbito de la vida, al final es descubrir, ¿no? Y dentro de la intención y la voluntad de descubrir,
pues cada uno busca por ciertos caminos ciertas cosas, a veces de manera consciente, otras de manera más inconsciente, pero sin embargo sí que apunta en una dirección, o en un sentido, la dirección a veces va cambiando, ¿no? Y entonces la razón por la cual te decidas emprender esos pasos tiene más significado que el aparente en el inicio, ¿no? Porque te hacía el otro día un poco la metáfora con el tema de volviendo a escribir un libro. Cuando te planteas escribir un libro, que viene a ser también como cuando te planteas crear un negocio, una empresa, es algo con lo que te vas a tirar mucho tiempo pensando, escribiendo, retroalimentando, imaginando. Tienes que elegir muy bien a los personajes porque te vas a tener que estar con ellos un tiempo. Entonces, no puede ser por casualidad, ni siquiera por intentar que guste, ni que llegue a mucho, sino porque te trasciende por alguna razón especial. Y normalmente cuando encuentras esta conexión en ese camino de que lo que tú haces te permite disfrutarlo y a la vez pues tienes la suerte de que pueda conectar con los que o con lo que tú crees que ha de conectar, que a veces esto se puede ir conectado a los canales, no tiene que ser masificado ni nada, o sea, es con el público, con el mercado, volviendo al tema un poco del mundo de los negocios, que tú busques, ¿no? Y en esa comunión, en esa mezcla de esos dos mundos, pues está esa posibilidad de trascendencia, ¿no? Que la trascendencia muchas veces es más sutil, o sea, no es cuestión de pensar una trascendencia hiperelocuente, como en la conversación también, la ponencia anterior que decía, oye, comerme el mundo, y al final me di cuenta que es muy duro, ¿no? Pues efectivamente el mundo es duro y no entra en ninguna sartén para cocinarlo. Y entonces tienes que ver qué trocitos o qué cosas te gustan para tú dedicarle un montón de tiempo, que es al final una empresa, una exploración, un descubrir, mientras tú te vas conociendo a ti mismo también, ¿no? Y creo que esto al final pues es la única forma. Yo cuando me toca también comentar o dar alguna conferencia le digo a la gente, haced lo que os gusta, porque si no os vais a arrepentir y puede que os salga bien, pero es lo peor que os puede pasar, porque si os sale bien estéis condenados a tener que hacerlo eternamente y no tenéis luego cada vez va a ser más difícil saliros de ese disfraz. Y entonces, cuando tú haces un poco más lo que te gusta, es muy difícil saber también lo que te gusta, pero al menos vas intentando acercarte o te lo permites, pues oye, en el camino está ese descubrimiento. Conectando con esa idea de descubrir lo que nos gusta, quizá aquí Alejandro nos puede contar mucho, porque precisamente su plataforma Wake Up Platform y Humanize es una plataforma para el autoconocimiento y para la consciencia. Todo en el mundo corporativo, es decir, es una aproximación bastante poco convencional, pero parece que estáis teniendo bastante éxito. Háblanos un poquito de por qué haces tú lo que haces, Alejandro. Bueno, yo empezar diciendo que cuando hablas de empresa, si son grandes compañías, puede ser que se haya desvirtuado un poco el propósito, se pierda un poco el cómo empezó todo, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, la empresa es la persona. Entonces, hemos empezado hablando por el propósito, pero ¿cómo llegamos al propósito? Yo, como sé si quiero que mi propósito sea comprarme un Lamborghini o salvar una ballena. O sea, a lo mejor no he visto una ballena en mi vida. Habrá que hacer un viaje interior. Habrá que ir a buscar dentro quién soy yo, ver qué cositas tengo, porque todos tenemos heridas, todos tenemos traumas, todos tenemos tal, y nos metemos en una carrera donde hay que ser emprendedor y hay que hacer lo que dice este mentor, que está muy bien lo que dicen los mentores, pero ojo también el mentor, ¿no? Y de repente estoy poniendo algo que no sé ni para qué leches estoy haciendo, ¿no? Entonces, el emprendimiento, la empresa es la persona, y la persona que no se conoce no sabe ni qué hace en el mundo, ni qué hace en el mundo 8 horas al día. O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quiero ganar dinero? Yo hablo de lo personal, no hay otra manera para hablar de mí más que la experiencia personal, y es que yo he perseguido una foto donde había coches de lujo, casas, hoteles, grandes eventos, y donde yo era brillante y tenía que decirle al mundo lo jodidamente listo que era. Y me daba igual poner una empresa de colchones como he tenido, o una agencia de estudiantes en Australia como también he tenido, y llegar a tener 7 cosas completamente inconexas y levantarme por la mañana y decir, ¿qué leches hago en el mundo? Entonces, ese viaje es el principio de todo. Y hablando de estas 7 empresas, las acabaste por vender todas, ¿verdad? En un momento, en un punto de inflexión personal que pasaste. Sí, por varios temas, no solo profesionales, también personales, acabé tocando fondo. De hecho, bueno, me metí en una dinámica en la que caí en una adicción, una de ellas el trabajo.
tuve que ponerme en manos de profesionales, tuve que empezar de nuevo, y mi empezar de nuevo fue sentir que tenía la mesa llena de cosas absurdas, que había montado cosas que no tenían ningún espíritu ni ninguna razón, más que montarlas para que vean que yo soy brillante o porque he ganado dinero. Entonces hay que hacer una limpia y de nuevo aquí vuelvo al conocimiento, que para mí, autoconocimiento, que es la clave, que es voy a ver qué hay aquí dentro para ver hacia dónde quiero ir, ¿no? Qué interesante. Álvaro, cuéntame un poco, en tu caso particular, cómo fue ese punto de inflexión. Vienes de haber emprendido primero en una empresa familiar, como decías, y más adelante en diversas empresas de retail. ¿En qué momento llegaste a hacer el clic y empezar a considerar el emprendimiento social como una opción deseable? Pues en realidad, cuando empecé a aprender de otras personas sobre emprendimiento social, y para mí fue como, hay muchos problemas que no se pueden resolver desde una visión solo, vuelvo a lo que os decía antes de los sectores, desde la visión del gobierno, desde la visión non-profit o solo intentar ganar dinero. Entonces, por ejemplo, hay una cosa, imagino que aquí habrá inversores. Hay un concepto muy interesante que, por ejemplo, es el capital paciente. El hecho de que si tú tienes un negocio, tú eres una empresa que tiene un alto contenido social, tienes capacidad para acceder a determinada financiación. Eso es algo que no sabía hace un tiempo. Acceder porque hay determinados tipos de inversores, lo que llaman ahora impact investment y demás, que están dispuestos a esperar, y hay negocios que necesitan tiempo. Entonces, hay en ese modelo híbrido que decía, si lo único que estás intentando es escalar y ser el siguiente Meta o ser el siguiente, no sé, TikTok, no estoy seguro de que eso sea lo que la sociedad necesita, ¿no? Hay un montón de problemas sociales que para monetizarlos hace falta tiempo. Y a veces, si lo único que estás intentando es ganar mucho dinero, no lo vas a poder lograr porque no vas a tener ese acceso a esa financiación. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue como muy chocante, habiéndolo visto siempre desde el punto de vista más de cómo escalas una empresa, cómo creces, y para eso hace falta dinero, y tienes que diluir, tienes que hacer el dar un paso atrás y decir, no, vamos a empezar por, el problema es muy serio, sí, ¿se puede monetizar? No, por lo tanto no puedo montar la empresa. Si piensas en un concepto híbrido, quizá puedo montar una empresa y resolver ese problema. Lo que ocurre es que a lo mejor necesito unos compañeros de camino durante 3 años o durante 8 años que tengan paciencia y al final resolver ese problema, ¿no? Para mí esa es la parte más interesante. Y un poco al hilo de lo que decía Alejandro, y estoy totalmente de acuerdo, al final todos necesitamos saber para qué nos levantamos cada mañana. Y me encanta estar en este entorno porque durante 14 años de directivo, todos los domingos, como decía antes Pablo y nos ha preguntado a todos, yo he sido de los que ha levantado la mano, todos los domingos por la tarde yo era una persona muy desgraciada y tenía unos hijos sanos, tenía una familia, todo bien, y los domingos por la tarde eran un horror. Tengo que decir que desde que empecé, y no lo digo para venderos IE, que ya estáis aquí, ya os lo han vendido, ¿vale? Ya estáis aquí todos. Cuando empecé a trabajar aquí, mis domingos por la tarde no eran así. Mis domingos por la tarde no eran de depresión, no eran de lunes otra vez, ¿no? Y eso fue para mí un descubrimiento, ¿no? Wow. Has tocado el tema de inversión de impacto, impact investing. Me gustaría tocar un poco conectado con eso. Al final es la idea de que, ok, todos estos proyectos de emprendimiento social nacen con mucho corazón, con muy buenas intenciones, pero falta también ese motor económico y es difícil encontrar ese doble match. Yo me imagino que además de inversores de impacto también tiene que haber instituciones públicas que se están pensando a ver cómo podemos contribuir a este tipo de iniciativas. Quizá Miguel Ángel pueda comentar un poquito sobre cuál es el rol de la propia Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento. Por ejemplo, tenemos la iniciativa de Salamanca Tech, pero hay muchas otras. Tú estás especializado en el sector biotech y hay muchísimas otras iniciativas. ¿Cuál crees tú que podría o debería ser el rol de las instituciones públicas a la hora de impulsar proyectos de impacto? Pues justamente un poco la responsabilidad al final que pueden asumir o querer tener los ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Salamanca está haciendo, es el crear valor, ¿no? Justamente no solo socialmente positivo es el hecho de asfaltar bien una calle o hacer un bonito jardín, sino el crear un ecosistema
que genere y aporte un valor menos visible a corto, menos visible netamente, pero más rentable probablemente a medio y largo plazo, ¿no? Y esto es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca. Con la iniciativa, como bien comentas, de Salamanca Tech, se está impulsando una industria alrededor del conocimiento, alrededor de ese plus de valor añadido. Al final, Salamanca, que tiene la universidad, es el que tiene una especie de generadora de talento, una generadora de una materia prima extraordinaria, que luego muchos se tienen que ir fuera, ¿no? Entonces, lo que se está dando lugar, ya de hecho están instalados en Salamanca LSD, Novartis, la propia Neurofis, que ha llegado a un ensayo clínico de un acuerdo de 150 millones de euros. Se está creando un conjunto de trabajadores que generan valor añadido, que tienen unos buenos sueldos, que además trabajan en cosas que generan un bien social, de desarrollo de fármacos. Nuestro era para mejorar las condiciones de vida de las personas que están con lesión medular. Y esto es, creo que, capital y vital. Y entonces, ese viraje y esa apuesta, porque al final es dar y repartir un montón de inversión, son millones de euros, en algo que mucha gente a lo mejor no va a ver y no es tan potable, es decir, no es tan aplaudible por un público commodity, pero sin embargo es mucho más trascendente, volviendo al tema de la palabra de antes, a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, y sin embargo, por este tipo de cosas es como se cambian dinámicas y como se generan el éxito del futuro, ¿no? Entonces, si conseguimos que todo ese talento, que toda esa capacidad de generar valor añadido, de generar socialmente beneficios, no solo el lema de neurofísica desde Salamanca para el mundo, o sea, que algo que podamos permitirnos empezar a generar una dinámica de este sentido en Salamanca pueda trascender y alcanzar otros lugares, porque al final Salamanca también tiene otras virtudes, y perdón que se voy a extraordinario, ¿no? O sea, sobre extraordinario, pero bueno. Entonces tenemos muy buena comunicación también con Madrid, la universidad, los inversores ya se están empezando a fijar también allá, porque les cuesta mucho menos el terreno, el nivel de vida de Salamanca con un sueldo parecido al de Madrid, viven infinitamente mejor los trabajadores, y todo esto es un poco por lo que se está apostando, por lo que se está queriendo, y efectivamente no es fácil dentro de lo público el poner la lupa en algo que en principio no se va a darte, entre comillas, votos en el primer día, ¿no? Pero sí que es una apuesta que a largo, pues creo que es beneficiosa, y es por lo que se está apostando. Qué bueno. Ana, háblanos un poco de, dentro de Ilunion, me hablabas de que tienes 40.000 empleados o algo así, y que un 60% de ellos tienen una discapacidad o algún tipo de dificultad. Trabajáis en mogollón de industrias. Háblame un poquito, un vistazo general del impacto que estáis teniendo a través del grupo social. Bueno, pues la verdad que sí, estamos presentes en distintos sectores, también en negocios lanzados en distintos tiempos, ¿no? A lo largo de todos estos años. Y tenemos, digamos, negocios que compiten en todas las ligas, ¿no? Y hay veces, ¿no?, que el símil del fútbol me sirve en casi todos los escenarios. Tenemos negocios que compiten en Champions y tenemos equipos de, ¿no?, negocios que son como de amiguetes de barrio. Y nos vamos adecuando un poco a cada sector. Casi siempre el nacimiento, el lanzamiento o la presencia en esos sectores al principio, sobre todo, se buscaron sectores intensivos en mano de obra, ¿vale? Porque nuestro primer objetivo era generar empleo. Y igual es un poco lo que casi más se asimila a nosotros. Podéis estar pensando en perfiles de baja cualificación, con mucho trabajo de manipulado, ¿vale? Como pueden ser muchos servicios de facilities, de limpieza, servicios industriales, etcétera. Pero os puedo sorprender contándoos casos que no tienen nada que ver. Tenemos una empresa de consultoría absolutamente boutique y puntera en el mundo, donde muchos de nuestros trabajadores son ciegos totales, muchos de nuestros trabajadores tienen grandes limitaciones de movilidad, muchos de ellos son ingenieros y muchos de ellos están trabajando con empresas, con la sede central, ¿no?, de todas las que conocemos, directamente con Silicon Valley,
probando parte de nuevos lanzamientos de productos tecnológicos, experiencias, etc. Con fines de accesibilidad y de experiencia Claro, de usuario. daros cuenta, nosotros muchas veces al principio, cuando tú intentas demostrar, al principio era derribar barreras, ¿no? Tienes que reparar cosas o modificar cosas que ya están construidas. Eso, gracias a Dios, cada vez ha ido cambiando y ahora te buscan para construir contigo. Lo que antes era inaccesible, ahora sí yo participo en el diseño, es mucho más atractivo y mucho más usable. El primero que es ciego es Google, ¿no? La manera de construir o programar o posicionar, que en un principio nació para hacer cosas accesibles, hoy por hoy son mucho más destacadas. La manera de diseñar un montón de tecnología donde gente que no es nativa digital, ¿no? O gente que ha estado acostumbrada a ir a una entidad bancaria y ahora se tiene que relacionar con su app o se tiene que relacionar con un cajero, pues el que en ese diseño participen personas que lo han tenido muy difícil o lo tienen casi imposible, hace que el producto resultante o la manera de relacionarte con esa tecnología o con ese entorno, si participas en ese diseño, sea mucho más atractivo, sea posible, sea mucho más sexy. Entonces, al final, yendo o volviendo un poco a tu pregunta, se puede estar en un montón de sectores intentando aportar cosas distintas. No pensemos que la economía social es algo que tiene que ver solo con algunos campos, ¿no? de integración, etc. Puedes estar en sectores absolutamente punteros construyendo muchísimo valor. Desde luego que sí. Otro ejemplo que también andaba buscando es que tenéis una cadena de hoteles, ¿verdad? Sí. Tenemos una cadena de hoteles. Bueno, nuestro país es un país donde en el turismo tenemos puestos, ¿no? muchos huevos en esa cesta. Nosotros somos una cadena diferente. Somos una cadena, no somos ni aspiramos a ser la más grande, pero hoy por hoy somos una cadena única y que intentamos, desde nuestra manera de hacer negocios, inspirar a las demás. Os invito a ver, en la actualidad tenemos una campaña absolutamente espectacular que se llama Donde dormir es despertar, y lo que intentamos es provocar e inspirar para que otros hagan las cosas un poco de forma distinta. O sea, no solo es dar un servicio para dormir o para desayunar, creemos que podemos provocar otras cosas. Y perdóname, sí que quería, relacionado con la pregunta anterior, podéis pensar, ¿no? Yo aquí me siento un poco, ¿no? O sea, una empresa grande, hablaban antes de administración pública. Yo creo que hoy por hoy pocas cosas se pueden hacer solo. Bueno, lo que sí me ha quedado claro es que si eres emprendedor es mejor no tener socios, pero salvo no tener socios, lamentablemente las cosas no las puedes hacer tú solo. Te tienes que relacionar y con administración pública, con tu entorno. La manera de relacionarte con tus trabajadores tiene que ser distinta. No, la manera de relacionarte con tus clientes tiene que ser diferente. Por supuesto, la manera de relacionarte con tus proveedores tiene que ser diferente. Si quieres que esto aporte algo diferencial y que sea algo que dure y que sea estable a largo plazo. Así que, bueno, nosotros estamos presentes en un montón de sectores, pero no podríamos estar presentes sin un montón de compañeros de viaje, pequeños emprendedores, startups, proveedores, administración pública. Sin eso no sería posible. Puede que la idea nazca de una persona, pero luego todo eso se expande como la pólvora en la medida en la que promueves también la creación de una comunidad, de un ecosistema, diferentes stakeholders que contribuyen todos con ese fin, cada uno pone un poco de lo suyo, aquello lo que es bueno, aquello lo que tiene recursos, y todos, entre todos, pues acabamos cambiando las cosas. Es algo que vale la pena intentar, cuanto menos. Hablando de ti, Alejandro, y lo que está cambiando en el paradigma de la empresa, habéis lanzado justo un documental, me contabas, en Wake Up Platform, que ya creo que acumula las 400.000 o 400, no sé cuántas, visualizaciones. Háblanos de un poco
¿hacia dónde va el nuevo paradigma de la empresa, desde tu perspectiva? Bueno, pues lo cierto es que es verdad, en la plataforma hay mucho contenido, muchos tipos, y el de empresa no es el más sexy. Y sobre todo un mensaje de empresa que no es fórrate, pega pelotazo, nuevas rondas de financiación, sino pon foco en el servicio y los resultados llegarán, ¿no? Hay 40 profesionales, la mayoría son grandes directivos, gente que ha pasado grandes fortunas y se ha dado cuenta que la felicidad no era eso. Han perseguido la foto, la han conseguido, han comprado el pack y han dicho, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ha salido un tema aquí que es clave, que es el de generar valor y además poner el foco en el servicio, poner el foco en el valor. Desde los inicios del capitalismo, la empresa ha sido poner foco en el producto. Si pones el mejor producto, tendrás éxito. Luego es poner el foco en el cliente. El cliente siempre la razón. Luego el foco, bueno, pasamos por precio y tal, en el empleado, que está muy bien. Pero ¿y si subes la apuesta y pones el foco en el servicio? ¿Y si tu prioridad es dar un servicio por una comunidad? Aquí hay una palabra que hay que decir, que no entra en un Excel y que no entra en un business plan, no tiene fórmula, que es confiar. Confiar en que si yo me he descubierto, sé lo que se me da bien, sé lo que me apasiona y me pongo a ello por hacer un bien a una comunidad, los resultados acompañan. Hay que hacer las cosas bien, evidentemente no van a acompañar siempre, pero acompañan. Y además no solo acompañan los clientes, es que suenan los teléfonos. Y de repente alguien se ha fijado y no sé qué, y a través de esa conversación pues llegas a otro lugar. Yo hoy estoy aquí por esto. Y bueno, y hablaré con algunos de vosotros y veremos dónde nos lleva. Y está bien, pero claro, es darle un poco la vuelta. No es poner el foco en la productividad, en el voy a ganar dinero y de paso que haya gente contenta en mi empresa, sino voy a poner el foco en esto y voy a ser constante en esto, mantenerme alineado y esperar a que lleguen los resultados. Yo, como siempre decía, hablo de la experiencia y en mi experiencia está ocurriendo. Y yo tengo fe en eso. Fíjate qué palabra he puesto en una charla de empresa, que es fe, ¿no? Fe. Confío en esta forma de estar, porque es una mentalidad. O sea, yo voy a una reunión y ya no voy a ver qué saco de esta reunión, voy a ver qué aporto en esta reunión. Y eso es un cambio bastante importante. Y hacia ahí todo esto lo decía porque en el documental reflejamos un poco la empresa, el nuevo paradigma va un poco más por ahí. Has sacado la palabra fe, pero yo creo que aquí, los 5 que estamos, tenemos mucha fe en lo que estamos haciendo, no tengo ninguna duda. Álvaro, quiero que me hables un poco sobre Fundación Sol. Me apasiona mucho lo que estás haciendo, pero cuéntanoslo tú, ¿en qué consiste? Pues encantadísimo. Fundación Sol nace hace un año con la inquietud de un grupo de padres y amigos que estamos terriblemente preocupados con el desamparo y todos los problemas que hay en el mundo digital para los menores. Yo creo que es un tema que desgraciadamente desde que empezamos a hablar de ello solo ha empeorado, ¿no? Y lamentablemente va a seguir empeorando, porque todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, seguramente recordaréis lo que sucedió con aquellos niños del instituto que utilizaron las fotos de sus compañeras con inteligencia artificial, cosas terribles, nos están pasando cosas terribles y el problema es que no hay, y de ahí nació nuestra inquietud, no hay ninguna, hay muchas fundaciones, está Fundación ANAR, está Desmedia, hay muchas fundaciones que están intentando tangencialmente resolver algunos de esos problemas y hacer una gran labor, pero no había ninguna fundación específica pensada para intentar que, tanto desde el punto de vista de la legislación, como de la concienciación social, como desde la tecnología, hubiera soluciones para que si hay una legislación que, para ir a cosas concretas, que dice que un niño no puede ser usuario de Instagram si no tiene 16 años, no puede ser, y todos aquí tendréis, o muchos tendréis hijos, que la media de uso de Instagram son los 10, 11, 12 años, el acceso a la pornografía son los 10, 11 años, temas súper violentos, ¿no? Están sucediendo cosas que sencillamente la legislación prohíbe y sin embargo están pasando, ¿no? Entonces,
Desde el punto de vista, una cosa curiosa y que tiene que ver con crear negocios con propósito, una de las cosas que vimos es que todos estábamos muy preocupados con este problema, pero siendo todos empresarios los que nos reuníamos, casi todos, no veíamos manera de dar una solución empresarial al problema. Sencillamente era una hidra con demasiadas cabezas, no veíamos manera de monetizar y de verdad estábamos preocupados con ello y dijimos, venga, vamos a crear una fundación con todo lo que eso supone. Para aquellos que lo hayáis intentado hacer, pues crear una fundación en España supone más de un año de papeleo, 30.000 euros a fondo perdido, que literalmente ni siquiera si la fundación deja de existir jamás, como uno de los fundadores, pues al final tienes que poner un dinero ahí que sabes que irá fondo perdido, que está bien y es como funciona. Entonces, el tema es, una de las discusiones que estamos teniendo ahora muy fuertes, y ya tenemos, por ejemplo, la Fundación de Fundaciones que nos ha dado dinero para que creen en ello, estamos cosas fantásticas. Por ejemplo, cosas que pueden pasar, seguramente todos conocéis al despacho de abogados URIA. Bueno, pues una hora de un abogado de URIA cuesta literalmente una fortuna. Pues os puedo decir, y como lo han dicho, pues me alegro mucho de poderlo compartir con vosotros, URIA, el despacho nos va a hacer toda la asesoría sin medir, o sea, para siempre, totalmente gratuita en todo lo que necesitemos, y además nos dijeron, y os vamos a tratar como un cliente más. Bueno, pues eso es algo impensable. Si tú eres una startup, tú primero no te puedes permitir un despacho como Uría o Cuatro Casas. Si eres una empresa social, que nosotros no lo somos una fundación, pero si eres una empresa social, que al final estamos hablando de empresas con propósito, puedes tener acceso a ayudas o puedes tener acceso a instituciones que crean en esa ayuda y que estén dispuestos a ayudarte, ¿no? Entonces, una de las discusiones, os decía ahora dentro de nuestra fundación, es no queremos estar todo el día levantando dinero. Uno de los problemas, el fundraising, ¿no? Año tras año tienes una serie de proyectos. Tenemos, por ejemplo, una cosa que vamos a hacer con la policía y con guardias locales, se llama el proyecto Tutor. Pues hay una serie de policías que van a ir a los colegios y les vamos a formar exactamente cómo denunciar este tipo de cosas que pasan con ciberbullying, detectar problemas, ¿no? Porque son, esto es una manera muy eficiente de hacerlo. Bueno, pues eso, si estamos aportando un valor a la sociedad, parte de la discusión que tenemos ahora es, quizá, y probablemente lo hagamos, quizá montemos una SL, ¿vale?, de la que el único, no se lo digáis a nadie, ¿vale? Esto es una creencia. El único accionista va a ser la fundación. Esa SL va a ser totalmente legal, por supuesto, va a generar servicios por los que pueda aportar un valor, ganar dinero. Todo el dinero que gane esa sociedad irá a la fundación. Y la fundación, por supuesto, tiene la obligación legal de siempre seguir reinvirtiendo, ¿no? Pues eso para mí es crear negocios que pueden cambiar el mundo, y es hacerlo con esa interacción de tenemos muy buenas ideas y el altruismo no es suficiente. Hay que ser muy eficientes, hay que aportar un valor, y si lo que hacemos es tan importante, tenemos que ser capaces de cobrar por ello, ¿vale? Y el objetivo final no es ganar dinero, pero sí seguir reinvirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tipo de cosas que me gusta transmitir a mis alumnos y transmitir a la gente con la que hablo. Has mostrado un ejemplo perfecto de lo que es esta empresa híbrida que proponías antes, ¿no? Sí. Es decir, buscamos monetizar por algún lado con el fin de dar continuidad a todos los esfuerzos que estamos haciendo y respaldar todas esas buenas intenciones que a veces no son suficientes, lamentablemente. Alejandro, me gusta mucho el concepto de cómo, en particular, Humanizy, que es la otra ramificación de la empresa que tenéis, tiene este puente entre el mundo corporativo y el bienestar, el autoconocimiento, la conciencia. ¿Cómo tendemos este puente? ¿Por qué crees que es importante? Bueno, por cierto, que Humanizy es una empresa fundada en Londres, en Inglaterra, y es un híbrido entre ONG y SL. Mira. Porque en Inglaterra ya existe ese modelo y así funcionamos. Hay que decir una cosa, y no decirla es tener un elefante en la habitación y no mencionarla. Hay mucho greenwashing, hay mucho marketing,
Y a día de hoy todavía el motor de todo esto para que una empresa sí cuide a sus trabajadores y tal, no sé qué, sigue estando orientado a la productividad. O sea, la manera todavía de entrar a una SL para que empiece a ser un poco más consciente, para que piense un poco, bueno, ¿y qué impacto tengo yo en la sociedad? ¿Y qué impacto tengo yo en el medio ambiente? ¿Y cómo están mis trabajadores? No sé, ¿están desquiciados o están motivados? La vía de entrada todavía es un poquito el greenwashing y la productividad. Pero es una manera de entrar. Es una manera de entrar y seguramente forma parte de un proceso. Pero ya hay empresas y no llevamos años hablando de esto como algo ideal, donde sí, las empresas hacen lo que a uno le gusta, ganan dinero y todos estamos en el paraíso, pero ya empieza a ser una realidad. Hay casos además muy potentes, muy conocidos, que han sido el caso de Patagonia, por ejemplo, que han donado todas sus... Bueno, pues ya no son solo excepciones y es un camino que hay otro factor que lo está despertando y es la cantidad de malestar que hay y con perdón, la cantidad de gente jodida que hay, en trabajos que no les gustan, en preguntas cuyas respuestas no conocen y a veces el sufrimiento te llama un poco a abrir los ojos y decir, bueno, vamos a ver qué hago, ¿no? Y hay cada vez pues, más gente concienciada en este sentido, ¿no? Y entonces un poco la vía todavía empieza por ahí, pero luego ya, cuando ya empiezas a descubrir que todo esto, que uno se siente mejor, que los domingos no son tan jodidos, y que luego encima, y esto ya es una cuestión más de medio plazo, cuando tienes gente motivada, entregada, alineada con un propósito, resulta que no hay Dios que los pare, porque cuando tú estás alineado con lo que se te da bien, con lo que te apasiona, haciendo algo por una comunidad, es que no hay quien te pare, porque lo harías gratis, entre comillas, te quiero decir, no todo es un paraíso, pero por ahí va, por ahí va. Y luego, si lo pensamos dos veces desde la perspectiva empresarial, tiene mucho sentido invertir en esta dirección porque al final está promoviendo la retención y la permanencia y el sentido de pertenencia de sus empleados a la organización que les da empleo. Y anda que no se pierde dinero también en que entra una persona, a los 6 meses rota, hay que buscar otra nueva. Hay mucho que se pierde por el camino en esos procesos y el tener a la gente un poquito más contenta a lo mejor marca la diferencia para que incluso desde la perspectiva exclusivamente económica estén todos algunos meses más y a saber el impacto económico de eso. Si lo vemos exclusivamente desde esa perspectiva, pero es que luego sabemos que estamos impactando en muchas vidas de muchos empleados que están amargados, que están pasando un mal rato, que no se sienten apoyados, que tienen familias, que van muy justos a final de mes, lo que sea. Y ese es el impacto que quizá no se ve en los números, pero que nosotros como personas sí conocemos y sabemos que es posiblemente incluso más importante al final del día que el otro. Miguel Ángel, háblanos brevemente de cuáles son algunas de las iniciativas que habéis llevado a cabo de biotecnología a través de Neurofix. Hablamos de algunos ejemplos de investigaciones que hayáis desarrollado o productos que ya hayáis lanzado al mercado. Fundamentalmente el que hemos trabajado pues, es un fármaco para mejorar las condiciones de vida de los pacientes con síndrome, es decir, que reduce el dolor. Los pacientes que están con silla de ruedas tienen una de sus mayores problemáticas es que sufren un dolor constante y persistente y hasta la fecha intratable. O sea, existen fármacos que le minimizan a algunos de los pacientes, el 30% de ellos o menos del 30% del dolor, y por desgracia pues les condena a tener que tomarlos el resto casi de su vida, ¿no? Entonces nuestro producto lo que ha ido es justamente a este tipo de personas y pacientes que se considera una enfermedad huérfana, que significa que no existe el suficiente número para que tenga un interés comercial, ¿de acuerdo? ¿Una enfermedad rara o algo? Sí, más o menos, sería un concepto parecido. Y entonces hemos desarrollado un producto que mejora los existentes, compitiendo con el de actuales de Pfizer, pero ha expirado la patente de ellos hace 2 años y ha llegado justo a la fase previa
de puesta al mercado mundial. Nuestra patente está entre los países desarrollados del mundo, pero como te comentaba, la hemos conseguido licenciar. ¿Y por qué solo nos hemos enfocado en un producto y en un fármaco huérfano? El desarrollo de fármacos es extraordinariamente costoso. De hecho, la media es de 1.000 millones de euros para desarrollar un fármaco. Esto es la media mundial. Evidentemente, nosotros hemos consumido bastante menos, pero no podemos hacer varios de manera simultánea, ¿no? Entonces hemos enfocado todo esto hasta llegar a este éxito en el que ya hemos conseguido la licencia y haciendo el símil con el alpinismo, sería algo así como llegar al campo 4 del Everest, ¿de acuerdo? Poca gente llega ni siquiera al campo base, pues imagínate el campo 4, y ahora hemos dejado para que suben unos sherpas, cogen ya todo el campamento preparado, hacen cima y ya ellos se sacan la foto en la cima y se llevan el mérito, y nosotros cobramos por la diferencia de ese riesgo que hemos alcanzado y tal. Pero sí que quería vincular un poco con todo esto. Al final creo que la confianza cotiza, de hecho cotiza en bolsa, cotiza en nuestros equipos, y cada vez es más importante por suerte, ¿no? Y esta confianza es uno de esos intangibles sociales en general, porque una de las particularidades que creo que también nos mueven es que estos intangibles de estos valores sociales, hay algunos que están empezando a tener un valor ya real, ¿no? La salud tiene un valor real. Nosotros invertimos durante 15 años inmensidades de cantidad de dinero sin ganar ni un céntimo, con la esperanza de que ese intangible reconocido en un mercado al final alcance ese cuota en el cual te van a pagar por ello, ¿no? Nosotros exactamente igual, etcétera, etcétera. Entonces, creo que justamente una de las labores que se están haciendo o se está transformando un poco en la sociedad es a ese bienestar social, a esas cualidades en las cuales nos movemos, empiecen a tener una forma de contabilizarlas, de saber poderlas medir, ¿no? Y el sector, yo tengo la suerte, pues el sector farma es fácil de medir porque es un mercado muy concreto, pero creo que la confianza cada vez ya tiene más posibilidades de medir. Al final rinde más alguien que confía en su jefe o alguien que confía en su empresa, o nos salen mejor los libros cuando confiamos un poco en lo que estamos escribiendo. Yo, por ejemplo, el que estoy ahora le voy a dar la vuelta porque ¿cómo he podido escribir esto? Y claro, eso lo consigues con el tiempo y confiando un poco con tu propio criterio, y la vida te mueve, ¿no? Y esto es lo que hacemos un poco en el oficio, que hemos llegado, y me gustaba un poco también comentar el punto de confianza, que me parece extraordinario. Vale, nos han dicho que ya nos empieza a quedar poquito tiempo, tenemos unos 5 minutos aproximadamente. Lanzo una pregunta abierta al panel a quien quiera responderla. No sé si en las ponencias previas se ha tocado ya el tema de la inteligencia artificial, toda la sobretecnificación. ¿Creéis que necesariamente estos negocios de impacto han de incorporar esa pata de tecnología, o hay muchas otras oportunidades donde la inteligencia artificial no llega a tocar? Por favor. Esto es, yo me tiro a la piscina siempre un poco. Entonces, el tema de la inteligencia artificial creo que es positivo, ¿no? Es como cuando Internet o es otro lenguaje, ¿cierto? Pero abstrayéndome un poco también sobre este tema, el cual he dado también muchas vueltas dentro del mundo de nuestros negocios, es muy bueno. A mí me genera tranquilidad el hecho de depositar la confianza en algo que asuma que lo haces mejor que yo, y es verdad. ¿Para qué? Ya no usamos la calculadora, no usamos me libero de todo eso y voy a ver en qué puedo ocuparme más mi tiempo y mis recursos y mis facultades en algo que no lo pueda delegar en esa inteligencia artificial. Y pensando un poco que eso es lo que nos mueve a todos y lo que empezamos con el tema del discutir, lo que nunca va a hacer la inteligencia artificial es imaginar. Y nuestra capacidad de imaginar creo que es la clave para adentrar y crear mundos en los cuales nadie nos debe de ganar. Y es una bonita responsabilidad, porque si podemos dedicarle más tiempo a imaginar, yo prefiero todos los temas más matemáticos, técnicos, no hacerlos. Y si sé además que hay una herramienta que los hace mejor que yo, perfecto. Ninguna acritud, no me enfadaré con ella. Pero me da más tiempo y más posibilidad a disfrutar de ese mundo en el que muchas veces te sientas a planear cosas y dices, imaginemos. Yo no me voy a ir imaginando. Entonces, eso creo que es una bonita posibilidad en la cual
va a empujar a hacer. Por favor, me lanzo yo a la piscina también, como tú dices, porque un poquito quizás más pesimista. Yo hablaba el otro día con una persona y para mí, se me ocurrió y se lo contaba así a mis alumnos, para mí la inteligencia artificial evidentemente se va a poder usar muchísimo, se va a usar muchísimo en todos los entornos y va a poder hacer a las empresas sociales mucho más eficientes, poder llegar más lejos, hacerlo todo más rápido y mejor, seguro. Y también yo creo que va a crear determinados problemas sociales porque va a dejar gente atrás. Entonces yo le decía a mis alumnos, mis padres son de un pueblo a 32 kilómetros de aquí, un pueblo en el que había 500 personas y ahora había 500 personas en los años 50, en los 40-50 y ahora hay apenas 25 o 30 personas. Los que seáis de zona rural tal, no se lo habéis visto. Para mí, aparte de los tractores, por supuesto, el causante de eso fue la cosechadora. La cosechadora hizo que una sola persona al volante de una cosechadora fuera capaz de tener la productividad de literalmente cientos de personas que estaban en el campo. Esas personas, eso explica, en cierto modo, no solo, en cierto modo explica la historia de España en los últimos 60 años, la migración del campo a las ciudades, ¿no? Y la España vaciada, que tanto oímos hablar. Yo creo que la inteligencia artificial probablemente va a ser una cosechadora con turbo y con alas. Y entonces va a hacer que las personas que lo utilicen sean extraordinariamente productivas o que lo utilicemos y va a ser una maravilla la cosa que va a poder hacer en temas de sanidad y todo eso, pero va a dejar gente atrás. Yo creo que como sociedad tenemos que pensar seriamente cómo se va a poder hacer y yo creo que las empresas con propósito van a tener que mirar muy bien qué hacen para ayudar a esas personas que se queden atrás. Y no se me ocurre el símil de vete del campo a la ciudad. No sé a dónde se van a poder ir esas personas que sencillamente se queden atrás, ¿no? Pero bueno, pues le voy a dar un poco de punto optimista, ¿no? Porque cualquier cambio yo creo que genera dificultades o temas a resolver y oportunidades. Pues tú ponías el ejemplo de la cosechadora, yo estaba pensando, ¿no? En qué es la nueva electricidad o el nuevo internet, etc. Entonces, positivo, pues vamos a adquirir todos un superpoder, ¿no? El ejemplo de la calculadora. Entonces, a un montón de gente que hoy por hoy no podía acceder a determinadas tareas, va a tener la posibilidad, ¿vale? Entonces, yo creo que primero es una herramienta que eleva el nivel a un montón de gente y eso es positivo. Después, a otra serie de gente va a que esté por encima, digamos, ¿no? O el nivel de decisión por encima de esta inteligencia artificial, va a impulsarla para hacer muchas más cosas, generar nuevos modelos de negocio, etcétera, también va a multiplicar. ¿Dónde se genera la dificultad? La dificultad se genera justo a ese target de personas o a ese talento que tiene hoy por hoy una capacidad idéntica, ¿no? Que es a la que viene a sustituir pues, esa electricidad, esa mecanógrafa, etcétera. Entonces, creo que tenemos que ver un poco qué alumbra, ¿no? O qué es donde, digamos, a qué zona pilla esa inteligencia artificial para intentar derivar o transformar esas capacidades o esas tareas de otra. Y el reto enorme que tenemos todos, yo creo que es, uno, cómo vamos a gobernar esas nuevas capacidades y esas superproductividades, en qué vamos a ocupar todo eso que se libera. Entonces, decidiendo un poco si lo ocupamos en una dirección en la que nos haga un mundo más equilibrado, en la que genere nuevas posibilidades para un mundo rural que igual hasta ahora no lo tenía, en la que igual tenemos menos tiempo para trabajar y más tiempo para dedicar a otras causas. O sea, yo creo que lo importante es, uno, ponerle un buen gobierno, desarrollar talento alrededor de lo que no sustituye la inteligencia artificial y pensar qué vamos a hacer con todo ese excedente de capacidad o de oportunidad para generar un mejor entorno para todos. Pues con esta última reflexión nos hemos quedado sin tiempo, pero si os interesa este tema vamos a continuar tratando de los mismos asuntos porque la próxima mesa que ahora nos va a presentar Javier se denomina Innovación Tecnológica y Sostenibilidad, el futuro del emprendimiento. Todos a los que os haya gustado esta conversación la van a expandir otros compañeros y compañeras. Y nada, os doy las gracias por habernos acompañado esta mañana en este gran evento de Segovia y os pido un fuerte aplauso para la gente que me rodea. Ellos son
Ahí.